Powell esta semana hundió al mercado. Esa es la realidad. Después de que la semana pasada tomaron la decisión de pausar la subida de tasa de interés, algo que te comenté que estaba en contra en el último episodio del TradingView, pues porque sabía lo que podía pasar, sabía que probablemente la Reserva Federal tenía que tener las perspectivas de subir otra vez las tasas de interés por lo menos una o dos veces este año. Bueno, esta semana las testificaciones de Powell ante el Congreso dijo eso y bueno, los mercados se hundieron, bajaron de manera importante. Entonces, en este TradingView voy a analizar un poco lo que dijo Powell, mi opinión al respecto, pero también vamos a hablar claramente sobre lo que puede pasar en el mercado de futuros esta semana para que te prepares desde el punto de vista de day trading. Así que empezamos este TradingView, episodio número 222, que puedes ver aquí en el canal de YouTube de MDC Trading Academy. Hola, friend, ¿cómo estás? Mucho gusto. Por si no me conoces, mi nombre es Dani Pérez y soy el cofundador de MDC Capital Group y de MDC Trading Academy. Aquí está mi canal de YouTube, donde me puedes seguir también como Dani Pérez Trader. Acabo de publicar un video de análisis de acción de Alibaba, tanto como me lo han pedido. Ahí lo tienes, lo puedes ver y puedes ver incluso los tres últimos análisis de acciones que he hecho, tanto el de PayPal, el de Shopify y el de Nike. Así que, friend, empezamos este video. Como te había dicho y te había comentado la semana pasada, yo no estaba de acuerdo con lo que había hecho Powell de pausar, o bueno, no Powell, todo el FOMC, de pausar las tasas de interés, la subida de las tasas de interés, y porque sabía que podía o hay un riesgo importante, bueno, un riesgo, hay una opción, una probabilidad importante de que suban las tasas de interés este año, por lo menos entre una y dos veces. Y específicamente en las testificaciones que tuvo Powell esta semana, que fueron dos, fueron larguísimas. La del miércoles duró casi 3 horas. Yo estuve viéndola ahí, que la pueden ver en cualquier canal de YouTube, en cualquier página financiera, CNBC. Siempre las ponen, y lo bueno de verla en YouTube que es que puedes verla, si no sabes inglés, con subtítulos en inglés o en español, por lo menos autotraducido, y creo que eso es bueno, porque aquí también afinas un poco el oído y de una también tú interpretas con pensamiento crítico lo que está diciendo, ¿no? Y interpretas también su lenguaje corporal. Pero bueno, eso hizo que el mercado cambiara un poco de parecer y nuevamente esta semana los mercados caen, sobre todo el SP500 que tenía varias semanas que no caía, porque bueno, si suben las tasas de interés, ustedes saben que eso afecta a las valoraciones, y al afectar las valoraciones, digamos que de alguna manera eso hace que el valor de las acciones caigan. Pero bueno, al final digamos que ya pasó, ya los mercados entendieron que definitivamente la Reserva Federal definitivamente es una pausa temporal, no es una pausa definitiva de subida de tasas de interés como probablemente interpretaron la semana pasada cuando se subieron las tasas. Y bueno, esta semana que viene, que comienza el día lunes, no hay mercados. No hay noticias económicas. El lunes pasado fue que no hubo mercados, la semana pasada fue una semana corta, esta semana que comienza hay mercados sin problemas, pero el lunes no hay noticias. El martes tenemos a las 10 de la mañana, la noticia más importante va a ser la confianza del consumidor, afecta nuestra operativa. Si eres day trader, ya sabes, tienes que tenerla muy pendiente. El miércoles vuelve a hablar Powell, pero a las 9:30 de la mañana, justamente a la hora de la apertura. Y tú me dirás, bueno, Dani, ¿pero por qué habla a la hora de la apertura? Bueno, porque este evento es en Europa. Va a ser un evento donde se invitan probablemente a los directores, líderes de los bancos centrales. Y bueno, Powell está invitado y bueno, seguramente va a hablar. Tú no sabes cuánto tiempo va a hablar, porque va a hablar, no es algo que sea una pregunta nada más o un comunicado, una rueda de prensa sin preguntas, no. Entonces hay que estar muy pendientes, porque justamente si operas, ya sabes que el mercado suele esperar bastante cosas claves que él vaya a decir, y eso generalmente causa una sobrereacción que a veces no es tan sencillo anticipar. Y cuando tú eres trader, al final lo que buscas es anticipar con alta probabilidad movimientos, y por eso nos pagan, ¿verdad? Entonces, bueno, para que lo tengas ahí claro. El jueves, la noticia importante, sin duda alguna, va a ser las ventas, el pending home sale, que va a ser a las 10 de la mañana, y el viernes vamos a tener el sentimiento del consumidor revisado, y bueno, es una noticia importante y va a ser también a las 10 de la mañana. Así que esta semana tiene noticias importantes, pero no tanto como la semana pasada con las testificaciones de Powell, y eso creo que da un respirito. Si vemos aquí rápidamente el comportamiento del SP500 durante esta semana, prácticamente no hay sector que tú digas, o alguna industria que tú digas es la gran ganadora. No, la mayoría perdieron. Fíjate que el sector de semiconductores estuvo bastante golpeado, que por cierto voy a sacar un video de Intel que me lo han pedido bastante, lo voy a sacar en mi canal de YouTube, así que no vayas a dejar de verlo. Eso va a ser esta semana que comienza, va a ser el miércoles a las 9 de la mañana hora de Nueva York. Ahora, ¿qué es interesante? Bueno, que yo pienso que
Esto todavía lo veo como una especie de corrección, todavía para mayor continuación. De hecho, si quieren lo vemos de una vez en las gráficas. Bueno, aquí vemos el SP500. Vamos a verlo primero en una gráfica un poquito más a largo plazo. Nos damos cuenta aquí, esta es una gráfica diaria, el SP500. Nos damos cuenta que se ve que es un retroceso todavía. Pudiera bajar bastante más, pero pareciera que todavía estamos a la altura de un retroceso del movimiento que empezó prácticamente a finales de mayo de este año, que es esa corrida que estamos aquí. Así que todavía no habría que, por mí, no habría que pensar que pudiéramos tener o que los mercados se están desplomando. Yo creo que al menos en este momento todavía estamos en un movimiento normal. El volumen de esta semana realmente sí fue bastante bajo. Y si vemos una gráfica más detallada, todavía del mini el SP500, nos damos cuenta cómo el mercado se movió muy fuerte en horario no regular, es decir, en postmercado, hipermercado. Y fíjate que el movimiento más fuerte fue generalmente entre finales del viernes de la semana antepasada y el lunes de esta semana. Fíjense que se movió muy fuerte hacia abajo, pero ya luego el mercado sí, si bien es cierto, fue haciendo máximos y mínimos más bajos. Digamos que de alguna manera, como les comentaba a los traders que estuvieron hoy en la mesa de dinero en vivo en MDC, hoy tuve la fortuna de liderar, hoy viernes, el día que estoy grabando este video, hoy tuve la fortuna de liderar la mesa y yo les decía que esta es la gráfica que estamos viendo, que generalmente cuando hay movimientos muy fuertes, exagerados tal vez, versus lo que ha hecho anteriormente, cuando hay estos movimientos muy fuertes durante horario no regular, es decir, postmercado y hipermercado, generalmente los días no son tan buenos. Se mueven muy poquito o generalmente se mueven muy tranquilos, muy lentos. Hace falta muchísima paciencia. Yo les decía dónde estaba la zona de soporte y resistencia y prácticamente durante todo el día aguantó. A pesar de que aquí hubo rompimiento, fíjense que justamente llegó al precio que les había señalado y de ahí el mercado prácticamente se lanzó nuevamente a la zona de soporte. Así que tuvimos dos falsos rompimientos, pero ahí estamos. Lo bonito es que deja una distribución muy interesante para la semana que viene al momento de estar viendo áreas de valor en el perfil de volumen. Pero mira, muy interesante. Vamos a ver, yo creo que el lunes vamos a tener o deberíamos tener a principios de esta semana una buena jornada o unos movimientos bastante interesantes. Yo creo que aquí, volviendo a la gráfica a largo plazo, el precio clave es que si el mercado logra pasar los 4.380, muy probablemente lleguemos a los 4.331 y ahí podemos tomar posiciones hacia la baja, al menos con alta probabilidad, porque esperamos movimientos rápidos. Si el mercado no hace eso y toma la dirección alcista, lo interesante es que nosotros como day traders podemos ajustarnos y podemos tomar posiciones hacia la alza o hacia la baja. Lo importante es conocer la frontera, que es lo que te estoy diciendo en este video. Si no entiendes esa parte, hermano, te invito a que te vayas, mira qué interesante, te invito a que te vayas a la página de MDC Trading Academy y te vayas a la opción donde dice curso gratis. Ahí vas a entender lo que te estoy diciendo, no tiene ningún costo para ti y con seguridad vas a aprender muchísimo, bastante bien lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, ¿cómo es que cuando el mercado si sube este punto del precio 4.380, para mí el precio importante va a estar alrededor de los 4.403? Para ser exacto, 4.403,50. Si logra pasar de ahí, yo creo que vamos a tener una movida interesante hasta 4.428 y de ahí podemos tomar entradas en largo importante. Porque en 4.428 pienso alrededor de esa área que va a haber vendedores interesantes que si el mercado logra romper, podríamos llegar y estar subiendo nuevamente alrededor de unos 50 puntos para estar alrededor de 4.485 aproximadamente y de ahí pienso que se pueden dar movimientos también en largo de manera importante. Pero todo esto todas estas áreas que estoy comentando creo que van a ser las más importantes durante esta semana. Si vemos el NQ, que es el índice que mide la tecnología, nos damos cuenta que el mercado también pareciera estar haciendo un retroceso para mayor continuación. De hecho, en una gráfica que mucho más a corto plazo, vemos que el mercado está comprimiendo, es decir, está teniendo máximos más bajos y mínimos más altos. Estamos esperando que haya un rompimiento. Yo creo que el rompimiento tiene una alta probabilidad o más alta probabilidad, según mi análisis, que el rompimiento pudiera ser hacia arriba, llegando hasta los 15.211, pero si no lo hace, probablemente llegaremos a 14.979, que creo que es el último precio donde va a haber compradores importantes. De pasar ahí, creo que pudiéramos llegar a los 14.700, pudiéramos bajar unos 200 puntos y ahí creo que pudiéramos tener también oportunidades en corto súper buenas. Así que creo que esta semana va a ser chévere porque no hay tantos datos económicos que puedan mover el mercado, a excepción del miércoles que vaya a hablar Powell, que bueno, él no da datos económicos, pero sí da insight económicos y eso es importante. Así que bueno, eso va a ser bastante relevante que lo tengamos ahí en cuenta.
no quiero despedirme de este Trading View, que es el episodio 222, que interesante, sin darle varios datos. Primero, buscando el VIX, que es el índice que mide la volatilidad, sigue bajando. Es decir, yo pienso que pudiera estar llegando a 10, en este momento está en 13. Si llegara a 10, eso es bueno para las acciones porque pudiera significar que el mercado va a seguir subiendo y afianzar mi escenario de más alta probabilidad. Eso es una posibilidad de alta probabilidad. Ahora, en el caso del dólar, el dólar subió el viernes, que es el día que estamos grabando este video. Sin embargo, pienso que todavía, al estar en una compresión, todavía pudiera seguir bajando de manera importante y eso también sería bueno para las acciones. Y si vemos los rendimientos del bono del tesoro a 2 años específicamente, que es el que comparamos con lo que tiene que ver con las tasas de interés, bueno, yo creo que ha seguido subiendo y ya el mercado terminó de asimilar que definitivamente la Reserva Federal sí va a seguir subiendo las tasas de interés, tal cual como te decía cuando subieron las tasas, cuando pausaron la subida de tasas de interés. Te decía, ¿por qué toman esa decisión? Es preferible que de una vez termines subiendo las tasas de interés y así termines apuntando más a tu objetivo, que es llevar la inflación al 2% anual. Porque si después no lo haces y después lo haces más tarde, es peor el remedio que la enfermedad. Tal cual como pasó en el COVID, que subieron las tasas de interés, empezaron a subirlas muy tarde cuando ya la inflación la tenías encima. Y por eso fue muy criticado Powell en ese sentido, o toda la Reserva Federal. Entonces, creo que estamos repitiendo esa misma dosis y bueno, el mercado ese tipo de cosas no me parece que le gusten tanto. Así que bueno, eso es importante. Por otro lado, si manejas si operas en NinjaTrader, tienes que tener en cuenta que tienes que actualizar la versión. Si tienes la versión en este momento 8.1.1.3 o más vieja, tienes que subir la versión a la 8.1.1.7. Si la tienes mucho más nueva, no necesariamente tienes que mudarte, pero nosotros recomendamos que sí lo hagas para que no vayas a tener ningún tipo de problema, y creo que eso es lo más importante, y no vayas a empezar a tener problemas estando operando. Tú quieres evitar ese tipo de cosas. Ya yo estoy en la versión nueva y me ha funcionado sin ningún tipo de problema. Por otro lado, recordarles 2 cosas. Primero, que existe la sección premercados aquí, donde de lunes a viernes estamos publicando a las 9 de la mañana o alrededor de las 9 de la mañana un video con todo nuestro análisis del premercado para que lo puedas comparar. Yo también lo publico, yo lo publico únicamente los martes y los jueves, que también lo publico en mi canal de YouTube, por si los quieres ver directamente en YouTube, también te lo recomiendo. Y no dejes de ver todos estos análisis de acciones que he estado haciendo en las últimas semanas en el canal, donde analicé PayPal, analicé Shopify y Nike. Por lo menos PayPal esta semana estuvo subiendo de manera muy interesante. No la vi el viernes, pero estuvo subiendo, mírenla aquí, terminó subiendo un 1.66%. Bueno, si lo comparas contra el resto de empresas, bueno, bastante bien. Así que, bueno, eso es interesante que lo puedas ver. Adicionalmente a ello, bueno, vamos a tener entrenamientos presenciales de trading. Vamos a estar en la ciudad de Medellín ahora a finales del mes de julio, del 24 al 28. Interesante si quieres hacer trading en vivo con nosotros ahí y conocer personas de tu misma ciudad que se dedican a lo mismo. Bueno, te invito a que vayas a ese evento presencial. Quedan muy pocas entradas, quedan muy pocos lugares, espacios, muy pocos cupos, así que no dejes de asistir. Contáctanos, nos puedes escribir al correo info@mdctradingacademy.com. También vamos a estar en Bogotá la última semana de julio o primera semana de agosto. Vamos a estar en Bogotá también haciendo lo mismo, trading en vivo. Allí vamos a estar en la Universidad de los Andes, bueno, en la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, ahí en la 93, muy cerquita, por la 94 quiero decir. Y en Santiago de Chile vamos a estar del 26 al 29. Ahí quedan también pocos cupos, así que por favor, si quieren asistir, reserven su cupo ya, porque además necesitamos nivelarlos. Necesitamos que ustedes hagan mínimamente un mes, entren con un mes de anticipación con nosotros, para nosotros darle todo el material y que ustedes vayan avanzando, corregir la tarea, sobre todo si no tienes ningún tipo de experiencia con el mercado de futuros. Y si tienes experiencia y no estás con nosotros, mucho más, porque necesitamos limpiar un poquito esa cabecita probablemente de mucha infoxicación. Y bueno, queremos realmente llevarte una metodología que sea sencilla, una metodología que la puedas manejar y que sobre todo no que sea sencilla de que es sencillita y ya. No, lo que pasa es que nosotros hemos investigado y hemos hecho mucho estudio, muchas experiencias. Son demasiados años estando todos en los mercados. Si sumas la experiencia de nosotros tres, estás hablando de prácticamente
más de 50 años de experiencias allí, así que bueno, pienso que eso es importante ponerlo a tu disposición y bueno, creo que lo hemos hecho de una manera que no importa que no tengas experiencia, puedes defenderte en los mercados y sobre todo sacar rentabilidades. Me parece lo más importante, pero entendiendo que esto es una profesión y que tienes que estudiarlo, te tiene que apasionar y que bueno, esto tiene sus tiempos y cada persona tiene sus tiempos y eso es lo más irrelevante. Así que ya sabes la fecha, vamos a estar en Medellín, Bogotá y Chile. Escríbenos si estás interesado, info@mdctradingacademy.com. Así que, Frank, con esto damos por cerrado el TradingView episodio 222 que se transmite todos los domingos por aquí, por el canal de YouTube de MDC Trading Academy. Abrazo grande, Frank. Chao.